En una pradera francesa, una figura solitaria aparece bajo el sol. Un campesino robusto, hacha en mano, parte la leña frente a su granja. Es Perrier Lapedit, padre de familia, hombre de tierra, rostro endurecido por el trabajo y los años. Esa mañana, sin embargo, hay algo distinto en el aire. Algo se aproxima. A lo lejos, una nube de polvo anuncia la llegada de vehículos militares alemanes. Lapedit se detiene. Las herramientas cesan su canto y el campo guarda silencio. Un Mercedes negro se detiene frente a la casa. De su interior desciende un hombre con uniforme pulcro, botas brillantes y una sonrisa que nunca llega a los ojos. Es Hans Landa, apodado por los franceses y judíos por igual como el cazajudíos. Con una educación impecable y modales teatrales, Landa se presenta con cortesía exquisita. Le pide permiso al campesino para hablar en el interior de su hogar. Lapedit, sabiendo que no hay opción, lo invita a pasar. Dentro de la cabaña de madera, los rayos del sol se filtran por las ventanas polvorientas. Las hijas de Lapedit se alinean como estatuas, rígidas por el miedo. Mientras Landa toma asiento, ¿puedo fumar mi pipa?, pregunta, sacando de su bolsillo una enorme pipa ornamentada, más grande y ostentosa que la del campesino. Lapedit asiente. Landa sonríe. Con una mezcla de cortesía civilizada y amenaza latente, Landa expone el propósito de su visita: confirmar si Lapedit está escondiendo a la familia Dreyfus, judíos que desaparecieron en la zona. Soy bueno en mi trabajo, afirma Landa con un tono ligero. ¿Sabes por qué me llaman el cazajudíos? Porque pienso como un judío. Donde ellos ven un escondite, yo veo un rastro. La tensión en la sala se espesa. Perrier Lapedit, fingiendo calma, responde con evasivas. Landa, sin levantar la voz, va cerrando el círculo, con frases pulidas como bisturís. Le ofrece leche fresca. Hablan en francés hasta que Landa pide que pasen al inglés, un estratagema para que los posibles judíos escondidos no entiendan la conversación. Y entonces, el golpe. Estoy al tanto de que usted los está escondiendo debajo de su suelo, dice Landa sin rastro de enojo, como si leyera un informe. Lo que necesito de usted es su colaboración. Perrier, roto, con los ojos enrojecidos, asiente. Con un movimiento apenas perceptible de su mirada, indica las tablas bajo las cuales se esconden. Debajo de sus pies, la familia Dreyfus contiene el aliento. Landa, satisfecho, agradece. Sale y da una orden breve. De inmediato los soldados posicionan sus fusiles y abren fuego contra el suelo. Un estruendo de balas corta la quietud del campo. Lapedit se queda inmóvil, con lágrimas cayendo silenciosamente. En medio de la masacre, una joven cubierta de sangre aterrada emerge corriendo del suelo. Es Shoshana Dreyfus, la única sobreviviente. Corre por el campo mientras la cámara la sigue desde la distancia. Landa la observa, apunta con su pistola, pero no dispara. En su rostro se dibuja una sonrisa de satisfacción macabra, mientras grita dejándola huir como si fuera parte de su obra teatral favorita. La escena termina con Shoshana perdiéndose en el horizonte, cubierta de barro y sangre, sola, marcada por la muerte de toda su familia. En algún rincón boscoso de la Francia ocupada, lejos de las ciudades, de los oficiales arrogantes y los salones del Reich, un grupo de hombres espera de pie, alineados frente a un oficial de uniforme norteamericano, con un acento del sur profundo, mandíbula apretada y una cicatriz que le atraviesa el cuello como el trazo de un cuchillo. El teniente Aldo Rain, de Tennessee. Con una postura marcial y un tono tan fiero como burlón, Rain se presenta ante sus hombres con una misión clara y brutal. Vamos a meternos en territorio enemigo como una cabeza de puente que va a prender fuego al Tercer Reich. Los hombres que tiene al frente no son soldados ordinarios, son judíos estadounidenses, voluntarios para una guerra que para ellos no es solo política, sino personal. Son hombres con historias truncadas por la persecución, con familia desaparecida en Europa, con rabia acumulada en el pecho. Rain lo sabe, y por eso les ofrece una propuesta simple. Quiero mis 100 cabelleras. Todos y cada uno de ustedes me debe traer 100 cabelleras nazis. Y los quiero muertos. A cada uno le queda claro, esto no es una guerra convencional, es una venganza. La escena siguiente se transforma en una secuencia de leyenda. Una especie de mitología violenta se cierne sobre Europa. Los nazis empiezan a escuchar historias, rumores aterradores sobre un escuadrón que no toma prisioneros, que deja cadáveres mutilados y signos grabados a cuchillo en sus víctimas. Ese escuadrón es conocido con temor como los Bastardos. Uno de los miembros más notables del grupo es Donny Donowitz, apodado por los alemanes como el oso judío. La escena de su presentación es tan tensa como brutal. Un oficial nazi capturado se niega a revelar información. El sonido seco,
y ominoso de un bate de béisbol golpeando la pared de una cueva resuena como tambores de juicio, y de entre las sombras, emergiendo con pasos lentos, sudoroso y con los ojos inyectados en furia, aparece Donowitz. ¿Mataste a mis hombres con ese bate?, pregunta el oficial. Donnie no responde con palabras. Su respuesta es una ejecución violenta. Revienta el cráneo del nazi a batazos mientras los demás bastardos lo observan con aprobación. El golpe resuena como si la historia misma se quebrara. En otro momento vemos al sargento Hugo Stiglitz. Su nombre suena temido entre los propios alemanes. Antes de unirse a los bastardos, Stiglitz era un soldado de Wehrmacht que con sus propias manos asesinó a 13 oficiales de la Gestapo. El alto mando alemán nunca entendió por qué, pero Aldo Rain sí lo entendió, y por eso lo reclutó. Su presentación está narrada con el estilo narrativo propio de Tarantino. Música setentera, imágenes aceleradas y una voz en off que explica con tono burlón la historia sangrienta del alemán que odia a los nazis más que a nadie. La crueldad de los bastardos no es gratuita. Responde un código brutal pero moral. Cada vez que capturan soldados, interrogan a uno, ejecutan al resto y dejan viva a una sola persona, marcada, literalmente. ¿Tú te quitarás ese uniforme nazi cuando la guerra termine?, pregunta Rain a un prisionero. Pues yo no quiero que puedas esconderte. Y con su cuchillo de caza talla en la frente del hombre una esvástica. Este gesto, repetido escena tras escena, simboliza la justicia del bastardo. Una justicia que no olvida, que deja cicatriz. Al final del capítulo, el mito de los bastardos se ha propagado con un fuego salvaje. En el alto mando alemán, el miedo es palpable. Los soldados hablan de ellos como si fueran fantasmas. La moral nazi empieza a quebrarse, no solo por las derrotas militares, sino por esta guerra psicológica de cuchillos, escarnios, cabelleras y cicatrices. París, años después de la masacre en la granja La Pedita. La ciudad luce ocupada, pero vibrante. Los carteles con propaganda nazi adornan las calles, los uniformes alemanes desfilan por los bulevares, y sin embargo, la vida continúa. Entre el humo de los cigarrillos y el tintineo de copas en cafés, resiste también el alma francesa. Allí, oculta a plena vista, vive Shosanna Dreyfus, quien ha borrado su nombre real y ahora responde al alias Emmanuel Mimieux. La joven sobrevive gracias a la herencia que dejó su familia y administra junto con Marcel, su amante y proyeccionista, un cine en el corazón de París. El lugar es modesto, pero cálido, lleno de historia y pasión por el celuloide. Nadie sospecha que tras esos ojos aún arde el recuerdo del coronel Hans Landa y la matanza que convirtió su infancia en cenizas. Un día cualquiera, mientras pinta un letrero fuera del cine, un soldado alemán la aborda. Es joven, de apariencia amable, uniforme impecable. Se presenta como Frederick Soler. Su voz es cortés, casi tímida. Shosanna, distante pero diplomática, intenta cerrar la conversación con respuestas breves, pero el soldado insiste. Soler no es un simple soldado, es el héroe del Reich, protagonista involuntario de una sangrienta gesta en la que, atrincherado durante 3 días en una torre, mató a más de 300 soldados aliados. Esta historia, convertida en película de propaganda bajo el título El orgullo de la nación, ha sido dirigida por Joseph Goebbels en persona, el ministro de propaganda de Hitler. El joven héroe, convertido en figura pública, ha convencido a Goebbels de realizar el estreno oficial de su película en París y quiere que sea en el cine de Shosanna. Esa decisión, impulsada tanto por ego como por la atracción que siente por ella, cambiará el curso de la historia. En una secuencia magistral, Shosanna es invitada a una cena privada en un restaurante de lujo. Allí, junto a Soler, conoce a Joseph Goebbels, su amante y traductora francesa, Mondino, y en un giro inesperado, al coronel Hans Landa, ahora jefe de seguridad del evento. El tiempo se detiene. La cámara se desliza hacia el rostro de Shosanna, pálida. Landa no parece reconocerla, o eso hace parecer. El juego comienza de nuevo. Durante la cena, Landa la interroga con sutileza como un gato jugando con su presa. Le ofrece un postre de manzana, con crema, que es lo correcto, y prácticamente la obliga a comerlo. Luego, en un gesto cargado de tensión, apaga su cigarrillo en el pastel aún sin terminar. Todo esto cargado de simbolismo, de amenaza no pronunciada. Shosanna se despide, pero sabe que algo oscuro ha comenzado a girar nuevamente. De regreso en su cine, mientras observa el telón vacío del proyector, Shosanna concibe su plan. Con la voz baja pero decidida, le revela a Marcel su idea: quemar todo el cine durante la proyección. Quemarlos a todos. Vamos a encerrarlos en nuestra sala, le dice, y vamos a prenderle fuego. Marcel asiente, no duda. El cine guarda un secreto técnico. Las viejas cintas de nitrato altamente inflamables están archivadas en el sótano.
un fuego bien dirigido puede convertir el edificio entero en una trampa mortal, y si la alta cúpula nazi asiste a la premier, la venganza será perfecta. Y para coronar el acto, una película personal, una secuencia filmada por Marcel, donde la imagen de Shosanna aparece en pantalla, interrumpiendo el metraje de propaganda. Esto es el rostro de la venganza judía. Dirá: mi nombre es Shosanna Dreyfus, y esta noche ustedes van a morir. Esta tercera parte culmina con una preparación silenciosa, elegante, calculada. La narrativa se posa sobre el rostro de una mujer que ya no es una víctima, sino una arquitecta del juicio final. La escena se traslada a una base británica, donde la inteligencia aliada, enterada de la premier cinematográfica que reunirá a los más altos mandos nazis, idea una operación encubierta para infiltrarse en el evento. El plan es audaz, peligroso, suicida si se quiere, pero la recompensa es inconmensurable: asesinar a Hitler, Goebbels y otros cabecillas de la guerra en un solo acto. El nombre del plan: Operación Kino. La misión requerirá contacto con una agente doble, Brigitte von Hammersmark. La siguiente escena nos sumerge en uno de los momentos más tensos y teatrales de la película: el encuentro en la taberna, un bar escondido en el corazón de París, donde se supone que Brigitte se reunirá con los bastardos. Pero el lugar está lleno de soldados alemanes celebrando el nacimiento de un camarada. Juegan un juego de adivinanzas con nombres de personajes pegados en sus frentes. En ese ambiente ruidoso y caótico, los bastardos intentan mantener la fachada, pero la situación es explosiva desde el inicio. El más perspicaz de los presentes es el mayor Hellstrom, un oficial de la Gestapo de sonrisa tensa y mirada penetrante. Sospecha desde el primer momento. Hickox, un supuesto oficial, intenta convencerlo con su conocimiento cinematográfico de que no hay nada extraño en esa mesa, pero comete un error fatal. Cuando pide 3 copas con los dedos, lo hace con el índice, medio y anular, un gesto británico, en vez del pulgar, el índice y el medio, como lo haría un alemán. Hellstrom no lo deja pasar. El velo cae. Se desata una balacera brutal en el estrecho espacio de la taberna. Disparos de escopeta, cristales rotos, gritos. En cuestión de segundos, todos mueren, salvo Brigitte, quien queda herida en la pierna. Los bastardos rescatan a la actriz. En la siguiente escena, en una cabaña, Aldo Rain interroga brutalmente a Brigitte, furioso por la pérdida de sus hombres. La amenaza con abrirle la pierna con un cuchillo si no explica qué ocurrió. Ella, entre gritos y dolor, confirma que el plan aún puede ejecutarse. La premiere se celebrará con Hitler presente y necesitan sustitutos para Hickox y los caídos. Entonces, Rain toma la decisión. Él mismo y Donny Donowitz se harán pasar por los cineastas italianos. No hablan alemán, pero eso es irrelevante. Diré que soy de las montañas de Nápoli, dice Rain con un acento italiano tan grotesco que roza lo cómico. Los napolitanos no dicen mucho. Brigitte, cojeando y vestida de gala, acude a la premier con Rain y los bastardos, disfrazados con trajes blancos. El cine se prepara para la noche más importante del Tercer Reich. En paralelo, Shosanna también ejecuta su parte del plan. Vestida con un deslumbrante vestido, se maquilla como si fuera su propia boda con el destino. Marcel prepara las latas de nitrato en la cabina de proyección. Afuera, oficiales alemanes, aristócratas y soldados desfilan entre cámaras, periodistas y fanfarria. Todo está dispuesto. Este capítulo marca el punto de no retorno. La misión está en marcha, los personajes están en sus lugares y los hilos del destino se tensan al máximo. La siguiente escena será la ejecución del final, el fuego, el clímax. Es de noche en París. La fachada del cine brilla con luces blancas, como si se preparara para una noche de gala cualquiera. Pero no es una noche cualquiera. La marquesina anuncia la premier del filme de propaganda, El orgullo de la nación, una celebración cinematográfica del soldado Frederick Soler, encarnándose a sí mismo como héroe del Reich. Invitados ilustres llegan uno tras otro, oficiales de alto rango, ministros, miembros de la Gestapo, Joseph Goebbels y Adolf Hitler en persona. Los bastardos, disfrazados de cineastas italianos, avanzan al interior del cine acompañando a Brigitte von Hammersmark. Elegantemente vestida, pero con la pierna entablillada bajo la tela, se excusa. Un accidente escalando las montañas. Hans Landa, siempre atento a los detalles y encargado de la seguridad del evento, ha investigado previamente el incidente en la taberna, por lo cual esa respuesta no le convence, debido a que encontró pistas de la presencia de Brigitte en aquella lamentable noche. La saluda cortésmente, pero sospecha.
Le toma la mano y la besa. Finge ingenuidad ante la presencia de los supuestos cineastas italianos e invita a Brigitte a su despacho, el cual se encuentra temporalmente en algún espacio del cine. Landa, con la pista recuperada en la escena del crimen de la taberna, la hace sentarse para corroborar sus sospechas. Dicha pista, una zapatilla, calza a la perfección con el pie de Brigitte, como si fuera un retorcido cuento de hadas. Luego, sin alterar su tono, la estrangula con sus propias manos. Landa, siempre afable, se convierte en un ejecutor final de la traición. Pero entonces ocurre lo inesperado. Landa no denuncia a los bastardos, al contrario, los detiene en privado y les propone un trato. El oficial nazi ha comprendido que el rey que está condenado sabe que el atentado sucederá, que el fuego es inevitable, pero quiere algo a cambio: impunidad, gloria y una salida cómoda hacia el futuro. Contacta a los aliados mediante radio, pide hablar con el alto mando y negocia su rendición personal. A cambio, permitirá que el atentado se lleve a cabo. Incluso les entregará la ubicación exacta de Hitler en el balcón del cine. Mientras tanto, en la sala de proyección, los engranajes del destino giran. Shosanna, tras operar el proyector durante los primeros minutos del filme, se retira a una sala privada. Allí aguarda a Frederick Soler, quien la ha seguido. Él espera una especie de gratitud, afecto, correspondencia emocional. Ella, sabiendo que está a punto de matarlo, lo rechaza con frialdad. «Soy el héroe de la historia», le grita Soler, dolido por su indiferencia. «Yo soy la película». Cuando se gira de espaldas, Shosanna le dispara 2 veces. Él cae, pero antes de morir, logra disparar también. Ambos yacen en el suelo. Shosanna, en sus últimos segundos de vida, agoniza entre las cortinas rojas del cine donde planeó su venganza. No verá el resultado de su acto, pero ya lo puso en marcha. Arriba, Marcel cierra las puertas del cine con cadena y se prepara en la cabina. El momento ha llegado. Interrumpe la película con el metraje filmado por Shosanna. Esto es el rostro de la venganza judía, dice ella en pantalla, su imagen enorme proyectada sobre el rostro de Goebbels y Hitler. «Mi nombre es Shosanna Dreyfus, y esta es la última cosa que verán». Marcel prende la mecha. Las latas de nitrato, acumuladas como dinamita, estallan en llamas. El fuego se extiende por los muros, el telón, las butacas. Una lluvia ardiente cae sobre la élite del Tercer Reich, atrapada dentro. El infierno ha llegado vestido de proyección cinematográfica. En el balcón, Hitler y Goebbels intentan huir, pero ya es tarde. Donny Donowitz y su acompañante, los bastardos infiltrados, interrumpen por una puerta lateral. Acribillan sin piedad a Hitler, cuyo cuerpo cae destrozado por los disparos. Luego, detonan sus explosivos personales. Todo el cine estalla. En otra parte de la ciudad, Hans Landa cree haber ganado. Cree que su trato lo redimirá, que la historia lo recordará como el arquitecto de la paz. Pero Aldo Rain tiene otros planes. Junto con el soldado, conduce a Landa a los bosques. El coronel nazi entrega sus armas, orgulloso de su nuevo futuro. «¿Qué pasará ahora conmigo?», pregunta. «Bueno, eso depende», responde Aldo. «Supongo que esta es la parte donde consigues tu medalla, tus tierras, tu desayuno gringo y tu maldito nombre en los libros de historia». Pero entonces saca su cuchillo. «¿Sabes que no me gusta de eso, Hans? Que en algún momento vas a quitarte ese uniforme y nadie sabrá lo que fuiste». Y con la precisión quirúrgica, Aldo talla una esvástica en la frente de Landa, un sello de por vida, una marca que no podrá esconder. La justicia de los bastardos grabada a cuchillo. Aldo observa su obra y dice con satisfacción: «¿Sabes qué? Creo que esta podría ser mi obra maestra». Con esta secuencia, Bastardos sin Gloria concluye de forma brutal, estilizada y simbólica. El cine mata al nazismo, la imagen destruye la propaganda, el fuego purificador borra el régimen. La historia, tal como la conocíamos, se reescribe al ritmo de las balas y los proyectores. Bastardos sin Gloria no es una película bélica tradicional. No es una crónica objetiva de la Segunda Guerra Mundial, ni una reflexión sobria sobre el Holocausto. Es, en esencia, una fábula cinematográfica, una fantasía histórica donde la venganza toma forma narrativa y el celuloide se convierte en un instrumento de ejecución. Tarantino no pretende enseñarnos historia, pretende enseñarnos el poder del cine sobre la historia. A través de personajes caricaturescos pero memorables, se construye una mitología invertida. Una en la que el oprimido no solo sobrevive, sino que toma el control del relato, del guión, de la película, literalmente. La figura de Shosanna es el corazón trágico del relato. Ella, que vio morir a su familia bajo las balas nazis, no se limita a escapar. En lugar de volverse invisible, toma el control de un cine,
lo convierte en un santuario y finalmente en el escenario de la muerte de sus enemigos. Su acto de venganza no es solo físico, es cinematográfico. Mata a los nazis con una película, y no cualquier película, sino una donde ella misma aparece en pantalla para dictar su condena, con fuego proyectando en sus pupilas. Este recurso simboliza una tesis profunda, que el cine puede hacer justicia cuando la historia no lo hizo, que la pantalla puede ser un espejo, pero también una llama. En manos de Tarantino, el celuloide deja de ser un archivo pasivo y se transforma en una dinamita moral. Del otro lado, Hans Landa representa la inteligencia perversa, el oportunismo brillante, el mal que sonríe y cita a Schopenhauer mientras asesina. Es encantador, racional, incluso útil, y por eso es más peligroso. Su destino final, marcado por una esvástica tallada en la carne, nos recuerda que el mal no siempre paga con la horca, pero no debe quedar impune ni olvidado. La cicatriz que Aldo deja en su frente es simbólica. La memoria no puede borrarse ni disfrazarse. La historia siempre ve. En cuanto a los bastardos, son el instrumento crudo de esa justicia alternativa. En un mundo donde el juicio de Nuremberg todavía no existe, ellos son la mano que se adelanta a la justicia. Cortan cabelleras, marcan frentes, rompen toda noción de honor militar. Son la reversa moral de los nazis. La misma violencia, pero invertida. Su brutalidad se justifica no por su moral superior, sino por el desequilibrio del mundo en el que operan. En su universo, solo el fuego puede corregir el horror. Y el fuego llega. La escena final, con el cine convertido en infierno y el rostro de Shosanna proyectado entre llamas, es más que un clímax. Es una afirmación. El cine no solo reproduce la historia, puede reescribirla. En un mundo donde millones murieron sin ver justicia, Tarantino nos ofrece lo imposible, una fantasía de justicia total, una historia donde los monstruos no envejecen, donde no escapan a Sudamérica ni mueren en la cama. En Bastardos sin Gloria, Hitler muere acribillado en una sala de cine. Su cadáver es desfigurado por la pólvora de sus enemigos. ¿Es verosímil? No. Es catártico, absolutamente, porque el arte a veces tiene el derecho de hacer lo que la realidad no pudo. Y en esa gran sala oscura que es la historia, donde tantas veces se apagó la esperanza, Tarantino enciende una última proyección, una donde los judíos disparan, los nazis huyen y el fuego purifica las ruinas del Reich, donde la cámara no es testigo, sino arma.